vamos a poner como modo de ejemplo una factura de luz de la provincia de Buenos Aires para aprender a leerla, interpretarla. Y para eso está aquí Iván Sasovsky, que nos vino a ayudar. Él es tributarista. Bienvenido, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elena? Muy bien. Bienvenido. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de factura, sí, ¿no? Edenor, en este caso. Sí. Para que nos enseñes dónde tenemos que poner la vista, posar la vista. Lo primero que hacemos todos es ver el total a pagar. Es ver el total a pagar y mal, algunos ni siquiera lo vemos, lo metemos en débito automático para no sufrir. Exacto. Pero la verdad es que hay que mirar el total de la factura. El total de la factura tiene obviamente lo que son los cargos que son por el servicio. Sí. Recordemos que la gente muchas veces habla de voy a pagar los impuestos y dice voy a pagar la luz. No, claro, la luz es un servicio que dentro del componente tiene casi la mitad que son impuestos, pero claro, en realidad lo que estás pagando es un servicio. Entonces, si bajamos en la imagen, podemos ver que ahí está la liquidación, en este caso del segundo bimestre, que tiene los conceptos relacionados con la prestación del servicio, es decir, el consumo específico de esta factura. O sea, tenemos el cargo fijo, cargo variable, ese tipo de cosas. Ese tipo de conceptos que cambian también según la empresa. Recordemos que los servicios de energía eléctrica pueden ser, como en este caso, que se prestan en el AMBA y después sí, pueden ser servicios provinciales, como en la mayoría de los casos, y hay hasta cooperativas o prestadoras municipales de servicios de energía eléctrica. Pero dentro de la factura, en todos los casos, tenemos un componente ahí que dice conceptos eléctricos, lo que realmente se está consumiendo de luz neto de impuestos. En este caso estamos hablando de 1.140 pesos con 47, eso sería el consumo neto de impuestos de luz. De luz, que es lo que es sin impuestos, sí, y que es lo que ayer el presidente dijo, bueno, esto lo tenemos que pagar todos porque es el costo real del servicio, no podemos seguir en emergencia energética de por vida. Claro. Entonces dice, sobre lo demás, que son los impuestos y contribuciones, hagamos todos un esfuerzo, y ahí es cuando de alguna forma interpela a los gobernadores, sí, para que estos puedan bajar el componente impositivo, que es tan alto. Fíjense que casi la mitad del total que estamos viendo, 496,87 en este caso, tienen que ver con impuestos. Es casi un 40% de impuestos que se paga, sí, en la provincia de Buenos Aires. Exacto. Ahora, la provincia de Buenos Aires, vimos bien hoy la diferencia con el anuncio que hizo Rodríguez Larreta. Hay una gran diferencia porque son muchos más los impuestos que se pagan en la provincia de Buenos Aires que en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. La gobernadora Vidal habló de reducir dos impuestos interesantes en cuanto a la luz. Vamos a mencionar la luz porque justamente es donde está la mayor baja, porque estamos hablando de un 15,5% de impuestos. En el caso del gas habló de un 6%. De un 6,3 y un 6,4. Claro. Por eso vamos a poner esto como ejemplo. Bien. ¿En dónde está el kit de la cuestión? Del otro llega lado. En la factura, ¿dónde está? Del reverso sería. Ahí está el detalle de el componente de la factura y de los distintos conceptos. Claro. Ahora, jamás miramos eso. Exacto, jamás miramos eso, pero en este caso está especificado cuáles son los dos impuestos que quedarían derogados, que son dos impuestos que casualmente fueron creados en la época de dos dictaduras militares. Claro. Fíjense que son decretos ley del año 64 y del año 78. Ahora vamos a seguir con Iván para que podamos entender la factura que pagamos en casa. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Iván Sasovsky, tributarista, que nos viene a enseñar cómo leer la factura de aquí en adelante. Después los anuncios que se han hecho en la provincia de Buenos Aires. Este es un ejemplo de pago de electricidad en la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Iván, nos venías explicando. A ver, nosotros miramos el total a pagar, que son 1.637,34 en este caso. Exacto. De los cuales casi la mitad son impuestos. Sí. Impuestos nacionales, provinciales y municipales. Bien. En este caso, en la provincia de Buenos Aires, lo que hizo la gobernadora Vidal fue derogar dos decretos ley que eran de la época de la dictadura, del 64 una y del 78 el otro decreto ley, que en total suman alrededor del 15% del total de la factura eléctrica. Exacto, 15,5%. Y eso recién nos explicabas,
se ve en el reverso. Exacto, Entonces, de la en la factura literalmente lo que vamos a ver es el total y a su vez vamos a ver el componente de los impuestos en el reverso, que el 21% es el impuesto al valor agregado, que es lo que decían los opositores. Bajemos el impuesto al valor agregado sobre la energía eléctrica para que no se traslade al consumidor final. Perfecto. Entonces, lo que hizo la gobernadora fue derogar estos dos conceptos que vienen de justamente dos leyes. Impuesto Provincia de Buenos Aires, acá está el decreto ley, Fondo Provincia de Buenos Aires. Exacto. 10% en un caso y 5.5 en el otro. Exacto. Eso va a implicar un ahorro de 175 pesos más o menos dentro del total de esta factura. Pero es un ahorro que es importante, dado que todo esto se traslada al precio final, como recién veíamos. Claro. Ahora, pregunta, Iván, para aquellas personas que cuando llegue la factura vean esto, a ver si realmente se hizo efectivo este descuento, este 15.5%, lo importante es entender que este porcentaje en el total de la factura no va a significar un 15,5%, ¿no? No, claro, porque el 15,5% se calcula sobre el consumo. Es como cuando uno va al supermercado que compra, el precio aparece precio con el IVA incluido, es decir, el precio final. Entonces, nosotros de lo que pagamos tenemos que restar el impuesto al valor agregado. Bueno, lo mismo va a pasar sobre esto. Este 15,5% se resta sobre el consumo efectivo que hay de energía eléctrica. Ahora, creo que esto, mientras te escucho, pienso, es un paso adelante que estemos empezando a entender o a aprender en dónde están los impuestos que estamos pagando. Claro. Porque en otros países del mundo uno va y toma un café, se compra una remera y te dice vale $5, pero cuando llegas a la caja no vale $5. Y cuando te dan el ticket te dice 5 de la remera más $1.50, por ejemplo, del tax. Exacto. O sea, de los impuestos. De los impuestos. Acá en Argentina tenemos un sistema distinto que ya para los consumidores finales no tenemos esta discriminación y en la ley figura que el precio tiene que ser con el IVA incluido. Pero si vemos una factura, por ejemplo, a un responsable inscripto, una factura A, sí podemos ver la apertura del concepto, pero de todas formas el precio que se pone en la góndola siempre es el precio final con el IVA incluido. Claro. Por eso ese porcentaje va a ser un poco menor sobre el total de la factura. Tenemos que decir esto lo hizo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires porque puede hacerlo, es decir, porque tiene dos componentes que los puede derogar por decreto. En el resto de las provincias quizás no existen estos componentes, por lo tanto cualquier derogación tiene que ir a la legislatura y aprobarse una ley. Recordemos que en materia impositiva todo tiene que pasar por una ley, por el principio de legalidad. Claro. Es decir, hoy mismo el gobernador Urtubey dijo en Salta, nosotros no podemos hacer esto sin pasar por la legislatura. Y sumado a esto, Iván, y para cerrar porque nos hemos quedado lamentablemente sin tiempo, también son muchas las provincias que el margen que tienen es mucho menor. La provincia de Buenos Aires tiene muchos impuestos como los vemos allí detallados, ¿no? Exacto, eso varía de provincia en provincia y también tenemos que decir que este golpe que están sufriendo hoy los bonaerenses y sobre todo en el sector del AMBA que implica las provincias ya no lo tienen porque no tienen subsidiado lo que es la energía, el agua y el gas. Muchísimas gracias, Iván, ha sido muy claro.